En este video vamos a ver las diferencias y las propiedades de las listas y las tuplas. En la descripción de este video pues está el acceso para que puedan descargar este notebook que se llama tipos de datos. Y bueno, yo ya lo tengo aquí, que es en el que hemos estado trabajando. Recordando los tipos de datos en Python, ya hemos visto lo que son los datos simples, que pues son los numéricos que vimos en el video anterior, y pues los booleanos. Ahora pues vamos a empezar a ver lo que son los elementos compuestos. En los elementos compuestos pues tenemos las secuencias, que en este caso es lo que vamos a ver en este video, las listas y las tuplas. Bajamos a lo que son los datos compuestos, listas y tuplas. Tiene unas propiedades que son muy importantes. Las listas son modificables, pero las tuplas no. Una vez que nosotros definimos una tupla, entonces ya no lo podemos modificar. Las propiedades de las listas pues son la mutabilidad, que es lo que acabo de decir. Para definir una lista pues lo utilizamos con un corchete o brackets, y pues sus elementos están separados por unas comas. Pueden tener una longitud variable desde 0 hasta pues la cantidad de elementos que nos permita almacenar la memoria. Es importante tener en cuenta que para almacenar una cantidad de datos muy grande, pues puede ser que una lista no sea la mejor opción. Además, se almacena el orden de los objetos, es decir, el índice al que pertenece cada objeto, y eso pues también se puede modificar, es decir, podemos reordenar las listas. Estos son los métodos más comunes que tienen las listas. Para entender esta tabla, pues aquí he puesto list, puede ser la lista o puede ser la variable en la que está guardada esa lista. Pero ya lo vemos con ejemplos. Para definir una lista, en este caso voy a utilizar estas variables que ya tengo aquí escritas previamente. Una lista vacía. Para definir una lista vacía, pues ponemos unos corchetes sin nada dentro. También podemos definir una lista como un objeto único. Por ejemplo, lista de objeto único 5. Podemos definir una lista de números. Por ejemplo, 1 separado 2 separado 3.0 separado 4.5 y después menos 5. Y además podemos definir no solo números, es que realmente también podemos almacenar textos o cualquier otro elemento, como por ejemplo podemos almacenar listas dentro de listas y pues lo que sea. En ese caso yo voy a poner una lista de marcas, por ejemplo de marcas de autos, Toyota, que es el primero que se nos ocurre a muchos, Honda, Kia y Renault. Ejecuto esto y vemos lo que contiene cada una de mis listas. Muy bien, la indexación de listas. Esta es una de las propiedades más importantes de las listas y en general de los datos compuestos en Python y en cualquier otro lenguaje de programación. Como ya hemos visto aquí, que podemos definir una lista con todos los valores, pero a veces no queremos que nos devuelva todos los valores, sino que solamente necesitamos el primero, el segundo, el penúltimo, necesitamos el último objeto de esa lista. Para entender esto voy a usar este ejemplo y voy a crear lo que está aquí dentro de esta imagen, que es 1, 2, 50, 72 y 10. Aquí lo tenemos. En esta imagen está explicado cuál es la sintaxis que vamos a utilizar para poder hacer slicings de las listas. Entonces, cada lista que nosotros definamos pues estará compuesta por sus elementos. Pero esos elementos tienen asociado un índice. El índice puede ser de dos tipos, o no de dos tipos, sino está asociado a cada elemento en dos sentidos. Uno de principio a fin o de izquierda a derecha, y otro de derecha a izquierda o de final al principio. Es decir, Python empieza a contar sus objetos en los tipos de datos compuestos desde 0 o a partir de 0, pero si nos estamos refiriendo al último, empieza a contarlo a partir del -1. Voy a dejar esto para después, para seguir con esta idea. Entonces aquí nosotros tenemos pues lista, pues que son estos objetos que hemos creado antes. Si nosotros queremos ver el objeto que está en la segunda posición, entonces, es decir, el 1, 2, este está en la segunda posición. Entonces ponemos, después de la variable que tiene contenida la lista, ponemos corchetes y pues aquí entonces pondríamos 1, que es 1, como lo tenemos aquí. Y nos devuelve exactamente lo que está dentro de la segunda posición. Si nosotros ponemos 3, que en este caso nos devolverá pues un 72. ¿Por qué? Porque sería 0, 1, 2, 3, como lo vemos aquí.
Pero además podemos nosotros acceder a los objetos contando a partir de la última posición. Entonces, si nosotros queremos ver la última posición, que es el 10, entonces pondríamos corchetes menos 1. Ya vemos que nos pone un 10. Si nosotros queremos ver la segunda posición, pues en este caso tendríamos que contar desde el final para atrás. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tendríamos que poner lista, corchetes, menos 4. Y ahí está, nos devuelve el 2. Pero a veces nosotros no solo queremos un elemento, sino que como podemos ver aquí, a veces nosotros queremos que nos devuelva varios elementos. Cuando queremos que nos devuelva varios elementos, entonces pues nos devolverá una lista con esos elementos. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a seguir aquí. Voy a seguir bajando esta imagen para que siempre nos siga sirviendo de referencia. Ok, ahora aquí en el ejemplo vemos que están apagados, por decirlo así, el 1 y el 2 y solo están marcados del 3, 4 y el 5. Entonces, para eso podemos hacer dos cosas. Si queremos que Python nos devuelva todo lo que está a la derecha de una posición, pues entonces lo que hacemos será poner esa posición, por ejemplo 2, que sería 0, 1, 2 y después 2 puntos. Entonces este 2 puntos lo que significa es que me va a devolver todo lo que está después de la derecha. Como vemos aquí, pues eso es lo que nos devuelve. Voy a poner siempre aquí lista para que sepamos lo que nos está devolviendo. Pero también lo podemos hacer utilizando la última posición como referencia. En este caso pues es la tercera posición. Entonces cuando contábamos, antes era 0, 1, 2, ahora vamos a contar desde la última. 1, 2, 3. Entonces será menos 3 y 2 puntos. Entonces ya vemos que nos devuelve exactamente lo mismo. Ahora lo vamos a hacer, pero en el sentido inverso. Es decir, si nosotros queremos que nos devuelva todos los objetos hasta un elemento. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, aquí están destacados el 1 y el 2 y están apagados del 3 en adelante. Entonces vamos a hacer lo mismo. Lista. Y en este caso ponemos aquí los 2 puntos antes porque queremos que nos devuelva todos los elementos que están antes del valor que vamos a poner. Pero aquí hay algo importante. Cuando nosotros estamos pidiéndole a Python que nos devuelva lo que está en un elemento, desde un elemento hacia atrás, no es inclusive. Entonces, en este caso, nosotros como queremos que nos devuelva el 1 y el 2, entonces tenemos que hacerlo a partir de la tercera posición, pero no está incluida. Entonces aquí vamos a poner 2, que sería 0, 1, 2. Solamente nos devolverá el 1 y el 2. De igual forma, si lo queremos hacer teniendo como referencia la última posición, pues sería menos 1, menos 2, menos 3, pero tendríamos que siempre considerar la última posición no inclusive. Es decir, 2 puntos menos 3. Y nos devuelve exactamente lo mismo que antes. Esta sintaxis puede resultar un poco engorrosa, pero no se preocupen. Solamente tienen que tenerlo en cuenta. Y lo más seguro es que esto no lo recuerden siempre y con la práctica cada vez lo vamos interiorizando más. Yo a veces me confundo. También conozco otras personas que tienen mucho tiempo de trabajar en esto y es que la verdad es que puede generar siempre las dudas. Muy bien, voy a seguir aquí agregando más celdas de código. Y en este caso voy a pedirle que me devuelva lo que está entre la segunda y la cuarta posición, es decir, segundo, tercero y cuarto, ambas inclusive. Pero bueno, ya tenemos aquí la chuleta y vemos cómo lo podemos hacer. Vamos a poner lista, corchetes, y cuando nosotros queremos que nos devuelva a partir de la segunda posición, entonces si lo estamos haciendo de izquierda a derecha, pues en este caso sí la incluye. Entonces vamos a poner 1, 2 puntos. Si solamente usamos esto, pues nos devolverá todos los que están a la derecha de 1 y el 1 inclusive. Pero en este caso nosotros no queremos que nos devuelva todo, sino que solamente hasta la cuarta posición. Entonces para esto pues será lo mismo que antes. Vamos a poner aquí 4. El último no se incluye. Vemos que nos devuelve 2, 50, 72. Segunda, tercera, cuarta. También podemos combinar los índices considerando la última posición. Pues serán desde el menos 4 hasta el menos 1 porque el último no se incluye. Entonces, lista,
menos 4, 2 puntos, menos 1. Porque la última no se incluye. Pero vemos que también podemos combinar entre una referencia de posición y otra. Voy a subir esta celda por aquí. Y ahora voy a usar, por ejemplo, este. Sería lista. En este caso sería 1 arriba, 2 puntos hasta la posición menos 1, pero la posición menos 1 no se incluye. Lo tenemos aquí igual que antes. Y pues también lo podemos hacer en el otro sentido. Podemos poner lista desde abajo, es decir, desde la última posición como referencia, 1, 2, 3, 4, menos 4, 2 puntos y me los devuelve todos. Pero solamente quiero que me devuelva hasta el penúltimo. En este caso pues le pondré cuarto aquí porque el último no se incluye. Ahí lo tenemos. Son las 4 formas en las que podemos hacer un slicing de la lista entre la segunda y cuarta posición, pues utilizando los índices para hacer el slicing. A esto le voy a agregar aquí una explicación. Elementos desde la primera a la cuarta posición, que son estos de aquí. ¿Estos cuáles eran? Desde la tercera en adelante, perdón. Entonces aquí voy a poner elementos a la izquierda de una posición. Entonces vemos que son estos de aquí. Y voy a poner elementos a la derecha de una posición, que son estos de aquí. Muy bien. Y vale, ya tenemos los elementos a la derecha de una posición, los elementos a la izquierda de una posición. Ya podemos hacer un slicing interno. Ahora podemos hacer estos intercalamientos, es decir, que nos devuelva un elemento a cada tantas posiciones. Aquí voy a agregar elementos con intercalamiento. Bien, vamos a poner lista, corchetes. Vamos a ir paso a paso. Entonces, primero que todo, voy a poner de 1 en adelante. Esta comienza en la segunda posición que se refiere a la posición 1. Entonces, ya tenemos todo lo que está a la derecha de 1. Y en este caso, si yo pongo aquí otros 2 puntos y aquí le pongo 2, entonces esto lo que me está indicando es que quiero que me devuelva los objetos que están a la derecha de 1, pero separados a cada posición. En este caso nos devuelve el 2 y el 72, tal como está aquí. Y en este me pide devolver la primera posición y la cuarta. Entonces, pues de la misma manera, vamos a hacer lista, vamos a introducir lista, que será, si nosotros ponemos aquí 2 puntos, pues nos devuelve todos los elementos de la lista, tal como está en esta sintaxis. Aquí nos devuelve todos los elementos de la lista. ¿Por qué lo hago así? Porque estamos comenzando en la posición 0. Y en este caso yo le agrego otros 2 puntos. Ahora me lo está pidiendo a cada 3 posiciones. Pues entonces aquí ponemos un 3. Y así. 1, 1, 2, 3. Y aquí lo tenemos. 1 y 72. Entonces aquí voy a poner a cada 2 espacios y a cada 3 espacios. Perfecto. Una vez que ya hemos aprendido a hacer slicings, que sepan que también podemos asignar pues nuevos valores de la misma manera. Aquí nos piden que asignemos un nuevo elemento al penúltimo elemento de la lista. Entonces, nosotros aquí tenemos pues la lista con la que venimos trabajando. En este caso nos están pidiendo que cambiemos 72 pues por otro valor. Yo aquí pues sí, lista menos 2 es el penúltimo, pues nos devuelve 72. Pero a esto yo le puedo definir un nuevo valor. Quiero que sea 1072 para que se vea. Al ejecutar este código pues lo que conseguimos con esto es que modificamos el valor del penúltimo elemento de la lista. Esto es como ya lo hemos visto antes. Perdón, aquí hay esto creo que tenía que ir un poco más aquí arriba, que es exactamente lo que he explicado antes. Y bueno, seguimos. Asignar unos nuevos elementos a una lista. Y en este caso nos piden asignar unos nuevos elementos a un slice de lista. Vamos a ver. De la misma forma. Vamos a cambiar este 2 y el 50 de forma simultánea. Entonces, si yo tengo lista, pues para acceder al 2 y al 50, pues ya saben que vamos a poner 1, 2 puntos, pues este sería 0, 1, 2, 3. No se incluye el último, entonces sería 3, que es lo que acabamos de ver. Y esto lo vamos a sustituir por una nueva lista. Por ejemplo, 1002 y 1050. En este caso voy a poner 2000, para que se vea que viene de una declaración distinta. Ejecuto esto y ya vemos que ahora lista
ha cambiado. Entonces, ahora tenemos que la segunda y tercera posición ya no son lo que teníamos antes, sino que ahora es 2002 y 2050. Pues creo que con esto ya queda un poco claro todo este concepto de hacer slicings o rebanar, pero ahora lo que voy a hacer es hacer una práctica con estos elementos. Quiero decir, con estos métodos que son más comunes. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí para que los estemos viendo. Para que veamos, voy a poner aquí. Voy a poner un M y se ha convertido de código a Markdown. Esto lo voy a bajar aquí. Bien, vamos a ver lista números. Bien, lista números es una de las primeras listas que hemos definido, que está aquí. Lista números, pues es esta de aquí. Ustedes pueden utilizar cualquier otra, pero sí recomiendo que tenga al menos objetos dentro de la lista. ¿Qué pasa si nosotros queremos agregar un objeto, un elemento a la lista? Un elemento X. Entonces aquí en lista números voy a poner el punto append y lo que quieren agregar. En este caso, pues lo que seguiría, pues tengo aquí unos números. En este caso solo voy a agregar un 6 para que sea más fácil. Lista números. Y vemos que aquí tenemos el 6 que acabamos de agregar. ¿Cuál es el siguiente método? Muy bien, ahora vamos a agregar una lista 2 a la lista 1, pues utilizando el método .extend. Si nosotros aquí tenemos lista, que es con la que estábamos trabajando antes, vamos a agregarla ahora a esta lista con la que estamos trabajando. Es decir, vamos a ver, lista números .extend y entre paréntesis la lista que queremos agregar. Cuando nosotros ponemos lista números, vemos que hemos agregado o hemos concatenado las dos listas. Voy a utilizar una sintaxis alternativa con la que nos pueda devolver exactamente lo mismo. Entonces, bueno, lista números ya se ha modificado, pero si yo aquí pongo lista números más, recordar que lista números ahora tiene todos estos elementos, pero si a esto yo ahora le pongo lista de marcas, entonces esto nos devuelve una lista con todos estos elementos y además con los elementos de la lista marcas. La diferencia con esto es que con esta sintaxis entonces no se modifica automáticamente ninguna de las dos listas. En este caso con el método .extend, entonces ya vemos aquí que lista números ya se ha modificado. Entonces si aquí ahora vengo y pues quiero ver cuál es el contenido de lista números, vemos que es lo que está exactamente después de haber utilizado el método .extend. Bueno, esto es exactamente lo que acabo de decir. Me estoy adelantando un poco. No estoy siguiendo la programación, pero bueno, ya está. Bien. Ahora vamos a insertar un valor en una posición dada. Entonces, si queremos insertar un valor, por ejemplo, en la tercera posición, entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Sería lista números y ponemos la posición en la que queremos insertarlo. 0, 1, 2. ¿Ok? Y ahora acá queremos que ponga, por ejemplo, -3. Y aquí pues ya le pedimos que nos devuelva el contenido. Ah, perdón, cometí un error porque me hizo falta poner insert. Aquí está. Pues antes teníamos 1, 2, 3.0. Ahora, después de haber utilizado insert, entonces tenemos 1, 2 en la posición 2, es decir, 0, 1, 2. El valor pues -3. Y aquí lo tenemos. Entonces ahora eliminar el primer X. Si nosotros tenemos, por ejemplo, valores repetidos, voy a eliminar el 2002, pero vemos que también tenemos 1 dos veces. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Entonces lista números y ponemos remove, por ejemplo, 2002. Y aquí queremos ver el resultado. Entonces vemos que ahora 2002 ya no está. Ahora vamos a eliminar remove 1. Pedimos que nos devuelva el resultado y vemos que ha eliminado el primer 1, que sería este. Eliminar un objeto por su posición. Pues de la misma forma. Antes eliminamos el primer elemento, pues ahora vamos a hacerlo por la posición. Entonces pues ponemos igual. Punto pop. ¿Cuál eliminamos? Vamos a eliminar el -5. 0, 1, 2, 3, 4. Eso sería 4. Entonces esto elimina la posición 4, pero también la devuelve. A ver, yo creo que es esta aquí. Elimina y devuelve el elemento en la posición I de la lista. Si no se especifica I, entonces se elimina el último elemento.
Eso es lo que hace el método .pop. Aquí nos ha devuelto el valor que ha eliminado, pero además lo ha eliminado. Entonces vemos que ahora ya no está el valor menos 5. Bueno, ahora vamos a eliminar el último elemento. Si ponemos .pop, paréntesis, entonces ahora tenemos lista números, pero sin el 10. El 10 lo devuelve, pero además lo elimina. Como vemos aquí, que ya no está incluido el 10. Ahora, contar las veces que aparece un elemento en una lista. En este caso no tenemos ningún valor repetido. Vamos a hacerlo igual. .count 3. Aparece una vez, que es este de aquí. Devuelve la lista de forma invertida. Entonces aquí nos hace falta el reverse. Entonces ponemos lista números .reverse. Entonces esto lo que ha hecho es pues invertir el orden de la lista. Entonces antes pues teníamos esto. Ahora tenemos lo mismo, pero de forma invertida. Y pues copiar una lista. Esto ya lo he explicado antes, que lo que hace el .copy pues es crear los mismos elementos dentro de otra lista, pero asignándolo en una posición distinta en la memoria. Si aquí ponemos igual a lista números, y aquí voy a hacer lista copiada, pues será igual lista números, pero a esto le pondré .copy. Y entonces, esta es mi lista. ¿Qué pasa si ahora yo hago una modificación en lista sin copiar? Es decir, esta de arriba, este creo que no fue el mejor nombre. Ok, voy a eliminar 2050. Entonces ya vemos que es .pop 2050 y lista sin copiar. Perdón, me confundí. Es remove. Ahí está. Hemos eliminado la posición, quiero decir, el elemento que es 2050. Pero si ahora nosotros vemos en lista números, también se ha eliminado dentro de lista números. Entonces, esto es modificar listas sin copy. Y aquí ahora voy a poner modificar listas con copy. Tengo ahora lista copiada. Pues es tal como la que teníamos al principio. Pero si a esta, pues lo mismo. Yo hago un remove de 1072, por ejemplo, lista copiada, pues hemos eliminado 1072, pero en lista números vemos que 1072 todavía sigue. Si nosotros asignamos el valor de una variable a otra variable, entonces recordemos que aquí lo que estamos haciendo es asignar la misma posición de memoria a dos variables. Es decir, cuando nosotros hacemos esta declaración, entonces significa que cuando modificamos esta variable inicial, automáticamente se va a modificar el contenido de lo que hay en esta variable. Pero cuando usamos el método .copy, entonces esto lo que hace es asignar a la segunda variable, es decir, a lista copiada, una posición distinta en la memoria de lo que contiene lista números. Entonces, esto significa que cuando nosotros modificamos esta variable, no cambia el valor o los valores que están dentro de lista números. Esto no solo aplica para listas, también aplica para cualquier tipo de variable en Python. Estos son los métodos más importantes que se pueden hacer en una lista. Y ahora vamos a ver lo que son las tuplas. Las tuplas pues es todo exactamente igual que las listas, sí, con la diferencia de que las tuplas no se pueden modificar una vez que las hemos declarado. Entonces ya vemos aquí que los métodos más comunes de las tuplas pues solamente son las de contar y de que nos devuelvan pues las posiciones que le estamos pidiendo en función del índice. Ya vemos. Entonces vamos a definir una tupla. Entonces pongo una tupla. Una tupla pues se define entre paréntesis con elementos que están dentro, con los elementos separados por por comas. Entonces voy a poner 5, 4, 3, 2, hasta aquí. Una tupla. Entonces, si nosotros aquí tenemos una tupla, pues, y queremos, por ejemplo, que nos devuelva la posición, que nos devuelva el 4, pues entonces queremos que nos devuelva la posición 1, que sería 4. Pero así como hicimos antes con las listas, si a esto nosotros lo queremos cambiar por otra cosa, por ejemplo, por un 100, entonces nos devuelve un error. ¿Por qué? Porque la tupla no permite modificarla. Tampoco podemos utilizar, por ejemplo, una tupla .reverse no permite hacer ningún tipo de cambio. Entonces,
Básicamente, una tupla pues será siempre este objeto, y de las tuplas pues solamente podemos saber, por ejemplo, cuántos objetos tiene. Por ejemplo, 4. Entonces esto significa que solamente hay un 4 dentro de la tupla. Pues, pero se preguntarán, ¿y entonces qué sentido tiene usar tuplas? ¿Para qué vamos a usar tuplas si podemos utilizar las listas? Pues las tuplas tienen algunas propiedades que podemos aprovechar. Más adelante vamos a ver que las tuplas pues son útiles al momento de declarar funciones y para que nos devuelvan pues valores múltiples, o además también dado que las listas son objetos muy susceptibles de modificación, entonces cuando queremos, digamos que preservar el contenido de una secuencia, pues utilizamos entonces una tupla y así garantizamos que pues no se va a modificar.